Estamos hablando de qué año exactamente. Más o menos los comienzos de los 90, fines de los 80, comienzos de los 90. Exactamente el año 90. No, 86. No, pues ya el de los 90, porque tú estabas ahí. Ya éramos. Porque nosotros Ya tú eras. empezamos a estudiar más o menos el 83. Claro, pero ya estábamos afuera ya de la universidad. Afuera, Claro, ¿no? porque estaba Benavente, estaba personas mayores, incluso de ti, tú eras el más jovencito. Entonces tú me invitaste a seguir viniendo. Fue un viernes. Sí, era un viernes y conocí a Chirinos también, me acuerdo. Y tú me presentaste a los chicos y me dijiste que ella es una amiga, compañera de aula y que también tiene interés de formar parte en este grupo. Puedes venir todos los viernes, mijo, nos reunimos. Conocer el local, conocer la NEA. Claro. Y entonces eso fue que yo ya más participaba. ¿Estabas militando en algún partido en ese época? Estaba con las... No, nunca he militado en ningún partido. Estaba con una amiga, ya ella también era una chica que, ¿cómo se llama? Ya nada tenía que ver con la universidad, ya la universidad se quedó afuera. Ya estábamos formando parte del movimiento femenino, pero ya independiente, lo hicimos totalmente independiente. Ya no tenía nada que ver con la universidad. O sea, que estabas participando de los movimientos femeninos, claro, de Lima. De Lima, pues, ¿no? Y llegué a conocer mucho movimiento femenino. En la época estudiante estabas en el Centro Federal, eras combativa con César Aquino, recuerdo. Ya, pero... Con Panduro. Ya, pero escucha, no. ¿Cómo se llamaba ese? Sí, del ojos verde, Panduro. No, lo que pasa que, ¿cómo se llama? Yo colaboraba con el movimiento... Martel, había un muchacho Martel. Ya, por eso digo, yo colaboraba con la universidad, con el movimiento independiente de la facultad, pero más no solamente colaboraba porque ellos tenían su federación, ¿no? Y la última vez que ya a la mitad de la carrera, ¿no? Yo me acuerdo que ellos estaban presentando también como independientes, pero ellos contaron que a las 11 de la noche vinieron los apristas y ellos estaban contando los votos. Panduro, Aquino, también, estaban contando, era a las 11 de la noche, estaban contando. Y la reja se presentaron los apristas con su cachiporra, con todo. Y yo no sé cómo la reja se abrió y hubo un enfrentamiento. Y se llevaron las ánforas. Al día siguiente ellos se declaran ganadores. Ese es de la universidad, ¿no? Se declaran universidad. ¿Qué año era ese? Ya sería 1987 más o menos. 87. Sí, eso fueron... 87. Esa facultad se calentó también. Claro. Hubo peleas y corrió balas. Ya después te llevan, ¿no? Eso estaba. Entonces, y trajeron, por ejemplo, chicos de la Universidad de Garcilaso de la Vega, Villarreal, la Técnica del Callao, universidades pues que dominaba el APRE en ese entonces, ¿no? Y hasta ahora se ha perennizado, ¿eh? Se ha quedado ahí. Claro, pues porque los gremios son apristas de la facultad. Hasta ahorita. Ya, entonces tú te quedaste en la NEA. Ahí me quedé. Y te adheriste a E2000. Claro, porque había ahí cuando yo llego, había un señor Bendezú, ¿te acuerdas? Jorge Bendezú. Que decía que... ¿Qué pasó con él? ¿Falleció? No sé. Que, ¿cómo se llama? Que esta agrupación de jóvenes debe tener un nombre y ahí nace, ¿no? Él creo que le pone 2000, ¿no? Él le pone, ¿no?
¿O No, cómo fue? él estaba como asesor. Él está vivo. Ya, Vive con su marido. ya. Pero era uno de los que Asesoraba. asesoraba. Él fue periodista en la época, en el primer gobierno de Perón III y en el segundo. Ya. Era un periodista pues, De la derecha. de la derecha. Ah, Él tiene 90 años, tiene una jubilación, una pensión por la época vive en la de UNI. la UNDE, donde estuvo. Sin embargo, como era muy pasivo a la NEA, se fue integrando a los grupos juveniles. Iba a tomar café, iba a gastarse la pensión. Ya, ya. Ya, no tenía pues dónde ir. Ya. Entonces ahí, y como era periodista, pues ahí conversaba con los jóvenes. Y así se fue organizando el 2000, el 2000. Ujú. Y después aparece pues esa exposición en la Galería Pancho Fierro, en Claro. donde impacta al público y se integran otras personas. Otras personas. Al estar ahí, estuvimos Claro. un mes. Yo puse ahí mi poema, La Madre, Mi Madre, Mi Vida, una canción, Chocho. Y yo recuerdo que tú expusiste un poema, Erótico. Inyéctame contigo. ¿Recuerdas ese verso? Sí, Inyéctame, No, bueno, no me acuerdo ahorita. inyéctame con tu vacuna, algo así. Bueno, ya. Inyéctame con tu jeringa, Bueno, no me acuerdo. Ya, era la moda del erotismo, más o menos. Ya. Bueno, y ahí un poco. Entonces, mira, entonces tú estudiaste periodismo y también te vas enamorando de la poesía. Claro. ¿Sí? Es que- ¿Cómo se produce ese Ah, enamoramiento? ya, no, es que sabes qué es lo que pasa, que mi papá tenía libros de ¿cómo se llama ese señor? Mi Comedia de Santa Cruz. Ya. Y de chiquita nos aprendíamos todas las poesías o décimas del señor Santa Cruz, porque eran así jocosas, Populares. ¿no? Populares. Entonces, y en mi casa pues lo platicábamos, lo leíamos, lo veíamos. Entonces, también habían libros de César Vallejo, habían libritos así pues chiquitos, ¿no? Mi papá tenía así libros. Entonces, cuando nosotros empezábamos a crecer, ya empezábamos a leer otros libros, ¿no? Y mi primer libro fue Heidi, ¿no? Yo tenía 7 años, eso fue porque mi padrino nos regaló, me acuerdo que era un libro grande así y de tapa. Entonces me hizo llorar, porque Heidi es así pues, ¿no? Me hizo llorar, ¿no? Y Te creo llegó que, algo- claro, y de ahí me empezó a gustar los libros. Después estaba había de varios escritores norteamericanos y también nacionales, ¿no? Por ejemplo, La Serpiente de Oro, ¿no? Ciro Alegría. ¿Por qué? Porque Ciro Alegría era amigo de mi papá y también le regalaba libros, ¿no? Entonces mi papá, un poquito, sin querer queriendo, mi papá nos empezó a meter a la literatura, ¿no? Y ya cuando mis hermanos empezaron a ingresar a la universidad, había una grabadora grande y uno de mis hermanos paraba todos los días con eso de hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y sin querer queriendo, la poesía empezó a entrarnos a la mente y empezamos a leer los poemas de Vallejo, ¿no? Y César Vallejo, bueno. Pero cuando yo entré a la universidad, mi profesor era Alejandro Romualdo. Y Alejandro Romualdo me manda a mí a que escoja un poema de Vallejo. Y yo escogí Los Dados Eternos.
Entonces, yo pues llego justo tarde y me llama, ¿no? Me dice, a ver, ¿qué va a leer usted? ¿Qué poema ha escogido? Los dados eternos. A ver, léame, dijo, ¿no? Entonces yo, pues como todos los días le escuchaba a mi hermano en la grabadora, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, así, ¿no? Y también yo salgo diciendo, pues, los dados eternos, igualito como mi hermano, bueno. ¿Tu hermano era declamador? Como un declamador. No, era declamador en la grabadora nada más. No era declamador, no, sino que se lo había aprendido de memoria. Y lo grababa para ver cómo le salía en el cassette. Ya. Entonces, porque recién habían traído la grabadora, pero era una novedad, ¿no? Entonces él quería saber cómo le salía en la cinta su voz. Entonces, como todos los días le escuchaba, yo también me aprendí, pues, y ese mismo tono, esa misma forma. Entonces, cuando terminé de leer los dados eternos, Alejandro Romualdo se levanta del pupitre y le dice a todas las chicas, pues, ¿no? Ahí estaba también ese Bernal, el Bernal estaba ahí también. Y ya, bueno, estaban varios, y le dice, ¿no? Así se lee un poema, no como ustedes, que el poema se declama, el poema lo tienes que vivir. ¿Ustedes qué han hecho? Han agarrado su papel y lo han leído como si una lectura. No, Vallejo no es así. El poema de Vallejo es un poema, es un poeta universal, un poeta ya que ha trascendido a la historia, ¿no? Y me puso mi 16, ¿no? Entonces, Romualdo. Y las pitucas me quedaron mirando con cólera. Porque ya estaba acostumbrada pues, a tener buenas notas, ¿no? Entonces eso ha sido, ¿no? Entonces, ya pues así. Y entonces como ya yo tenía Vallejo en mi mente, cuando veo que ustedes estaban ahí en esa reunión, que se reunían en la NEA, entonces ya escuchaba Vallejo, escuchaba otros nombres que ya en mi casa, eso ya, los libros lo habíamos leído nada más. Y me interesó a ver cómo era, poco a poco, hasta que poquito a poquito empecé ya a entrar. Pero a mitad de un buen tiempo, Luis Flores, ¿te acuerdas de Luis Flores? Que es psicólogo clínico. No. Sí, él llega a ser el director de los varietés de la Alianza Francesa, el mismo director de la Alianza Francesa de Lima, le dice que haga un programa cultural. Y lo pone a Luis Flores como el director del programa cultural, de los varietés. Entonces él me dice, Charo, mira, me han dado un programa en la Alianza Francesa y no tengo quien me anime. ¿Te gustaría animar? Son los martes. Entonces yo le dije, vamos a ver. Después le acepté, ¿no? El local era bonito, ¿no? Entonces ya todos los martes iba a animarle su programa y eso hizo que me retirara un poco ya de la NEA. Ya. ¿No? ¿En qué año te retiraste de la NEA? No, seguía yendo, pero ya no con frecuencia, pues, sino ya un poquito. Yo como vivía lejos no podía venir 2 veces a la semana. Pues, ¿Desde dónde venías? Yo venía de Chaclacayo. De Chaclacayo, Claro, pues. Entonces, no me podía, los martes que salen a las 10 y los viernes, no tanto, ¿no? Ya. Entonces ya más eran los martes. ¿Te acuerdas de Olga? Una flaquita creo que era, ¿no? Una flaquita Ya. que, mejor dicho, conquistó a todos los poetas de la... Ujú. Una bien movidita creo que era, ¿no? Ya, bueno, y así empecemos. También en la Alianza Francesa empecé a conocer otro tipo de personas, otro tipo de poetas, cantautores. Juan Luis, ¿te acuerdas? Claro. Miguel Ángel. Luis Miguel. Luis Miguel. Claro, cuando empecé a conocer a otros y a otros y a otros, entonces ya Luis Miguel. el Luis repertorio. Luis Flores, pues, el el guitarrista. guitarrista. Claro. ¿Él te llevó a dónde?
A la Alianza Francesa, pues. Y, o sea, para que tú... Anime nada más. Ya. Solamente que les presenta a los artistas, a los poetas, a los que él invitaba. Pero como él era un joven ya que tenía otra posición social, venían chicos ya de otra posición social también. Por ejemplo, venían los alumnos de teatro, venían, como él estudiaba también música, traía a sus compañeras que cantaban música, ¿no? Eran chicas ya de clase media acomodada, ¿no? Y entonces yo tenía que seguir animando, ¿no? Hasta que ya formamos un grupo, porque Luis Miguel, yo y otros chicos más dijeron, ¿por qué no formamos un grupo? Y ahí nació Musar. ¿Cómo? Musar. Música ya. Sí, música ya. ¿En qué año se formó ese grupo? En 95. Y ya dejé... No, en la Alianza Francesa. Y entonces ahí ya, como formamos otro grupo, Luis Flores ya pone a Edgar Riategui para que continúe la animación, ¿no? Entonces yo ya me dedicaba a mi grupo, ¿no? Y nosotros solamente nos presentábamos en los centros culturales o club de provincial. Y el que nos cogió fue el Club Arequipa. Y desde conocimos a la señora Norta del Carpio, que era presidenta del Club Arequipa, y la señora nos dio todo la aula magna que queda arriba, pues. Y con las damas arequipeñas formamos un bonito grupo. Nosotros con el arte y las damas arequipeñas traían el público, la familia, ¿no? Y eso se hizo muy bonito. Eso duró como 2, 3 años, ¿no? El 93, 4, 5, como 3 años duró, 2 años, no sé. Algo así, no me acuerdo. ¿Qué recuerdas de Mari Garay? Mari Garay. Ya ella era una poeta que era de la Universidad de la URI, ¿no? De Ingeniería. Y ella tenía un grupo, dirigía un grupo en su universidad, un grupo de arte, ¿no? Sí. Es lo único que sé porque no he entablado mucha conversación con ella, pero sí sé que tuvo mucho éxito en la uni, ¿no? Tuvo éxito en la uni. ¿La U? ¿Quién? En la uni, ella era de la uni. ¿De quién? Mari Garay. Tú tenías amistad con ella. La recuerdo muy lejanamente. Por eso que ella, y aparte ella no iba a la NEA, y si iba a la NEA, era muy, su presencia era muy, ¿cómo se llama? Esporádicamente, no era consecuente, no era, porque ella tenía otros planes, ¿no? Sí, ¿qué hace ella ahora? Ah, no. Solo sé que es ingeniera nada más. Falta puedes decir todo lo que quieres decir en un minuto. Bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, nos abrió Musar, abre el camino, ¿no? Y llegamos a conocer a los directores de los clubes provinciales más importantes de Lima, como son el de Arequipa, el Club Cusco, ¿no? Y otros más, pero lo que siempre frecuentábamos era el Club Arequipa y el Club Cusco, ¿no? Nos dieron bastante apoyo en ese sentido. Y poco a poco, el interés que teníamos nosotros era que como nosotros veníamos de un
una crisis pues económica y una crisis política que el país pasaba, ¿no? La juventud de los 80 ya no era como los de los 90, porque el presidente Fujimori, ¿no? A esos grupos folclóricos de Sicuri prácticamente los correteaba con la policía. Muchos tuvieron que emigrar a Europa. Y él sí coge el perreo, la chicha y su periódico también, el chino, ¿no? Eso que hace el señor Fujimori, que nosotros que éramos de los 80, que teníamos otra prensa más seria, un arte más serio, todo eso se cae, ¿no? Y al entrar el perreo, ya pues no es igual. El perreo que es un corillo nada más, que la gente